Bienvenido a tu canal, la escuela más grande del mundo, la escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Le habla el pastor Chrysler Smith Gamboa y vamos a estudiar este tema muy importante titulado Ojo por Ojo, la ley del talión. Vamos a orar. Cariñoso Dios, te damos gracias porque tú quieres mostrarnos cada día que debemos ser misericordiosos, amorosos, perdonadores, para que reflejemos tu carácter en nuestras vidas. Permítanos que al estudiar esta lección podamos apreciar estas lindas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta lección de ojo por ojo a veces nos lleva a pensar que la idea era una venganza, que si te hacían algo, tú deberías devolver esto que le habían hecho. Así que vamos a ver cómo Jesús interpretó esta parte del Antiguo Testamento. Y vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículos 39, 44 y 45. Dice así la palabra de Dios. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces vemos que el Señor nos invita antes a amar, a perdonar, a olvidar, a poner nuestra mejilla, a prestar aún lo que nosotros tenemos a otros que necesitan o que pueden hacernos daño, porque la reflexión de Jesús es llevarnos a ser como Él es, misericordioso, perdonador y lleno de amor. ¿Cuál era el propósito de estas leyes que se regían en el tiempo antiguo? Primero era evitar la venganza. Quizás una familia podía atacar a otra y los daños se hacían irreversibles, irreparables, grandes, y la solución quizás era peor que el mismo problema que se había presentado. Entonces, por eso era evitar la venganza. Había una ley, habían unos jueces que debían dictaminar quién era el responsable, cuántos eran los daños que se habían hecho, qué valor tenía esto, para que se corrigiera, se pagara lo que debía pagarse, mas el problema no siguiera agravándose. Y así se podía colocar fin a las contiendas, a los problemas que había. Este juez debía investigar bien cuál fue la causa de este problema que se había suscitado. Y por eso llevaría a que fuese algo justo, para que no se inclinase la balanza hacia ningún lado. Entonces también era de traer justicia, de que hubiese paz y sobre todo que hubiese un equilibrio entre la justicia y la vindicación. Entonces la justicia era que el culpable pues debía pagar, y la vindicación tenía que ver en esa recompensa que recibía la persona afectada. Y todo esto nos lleva a algo maravilloso que está en la palabra de Dios en el versículo 48, Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el plan de Dios, que haya perfección en nuestra vida. Y esa perfección es que cada día nosotros estemos dispuestos a ser como Jesús, quien perdonó aún a aquellos que lo crucificaban. Asimismo, nosotros también debemos estar en la capacidad de amar aún a nuestros enemigos. Porque si nosotros solamente amamos a aquellos que nos hacen bien, pues no estamos haciendo nada. El Señor nos invita a que vayamos más allá y sigamos el ejemplo de Jesús. Querido hermano, querido amigo, Dios espera de nosotros que no llevemos todo lo negativo que nos sucede, que nos hacen, a la venganza,
sino que dejemos la venganza al Señor, así como Él lo dice. Mía es la venganza y yo daré la recompensa a cada uno. Que podamos tener un corazón dispuesto a amar, a perdonar, a olvidar y a sacrificarnos por los demás. El Señor les bendiga.